Bien, vamos a empezar hoy con el capítulo 15 de Juan. Un capítulo muy interesante porque es un discurso de Jesús muy importante, muy trascendente. Y justamente lo que se busca en el estudio de hoy es responder a esta pregunta: ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Es también esta una expresión retórica? ¿Cómo se come eso exactamente? ¿En qué consiste permanecer en Cristo? ¿Cómo nos va a ilustrar el Señor esta realidad en su discurso? Vamos a verlo. Son pocos cuadros hoy día, solo 7 nada más, pero va a haber bastante que hablar de esos 7. Bien. Empezamos pues leyendo el primer pasaje, luego veremos la otra parte y la tercera parte. En Juan capítulo 15, verso del 1 al 6. Es separado en dos colores el pasaje. Ahora van a entender por qué lo he separado en dos colores. Bien, el amarillo no significa el énfasis. En los siguientes cuadros siempre pongo en amarillo lo que quiero enfatizar más, pero en este caso no. Simplemente quiero distinguir la parte verde de la parte amarilla. He puesto esos colores porque poner otros colores es negativo, el azul no sale bien, el rojo no se ve, en fin. Estos colores, por lo menos la cámara sí los capta bien. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en este pasaje? Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bien, vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo aquí el Señor, porque de entrada ya alguno podría sentir cierta incomodidad teológica. ¿Por qué lo digo? ¿Será acaso que está aquí combatiendo la idea de la seguridad de la salvación? Porque está diciendo que hay pámpanos que van, por no llevar fruto, van a ser desgajados y van a ser quemados. ¿O no? Lo está diciendo con toda claridad, ¿no es verdad? Bien, por eso pues he separado los colores. La parte verde es la perspectiva divina, lo que algunos le llaman la parte calvinista, y la parte amarilla, la perspectiva humana, lo que algunos le llaman la parte arminiana. Para recordarles la controversia teológica que surgió en el siglo XVI entre Calvino y Arminio, que no fueron contemporáneos, porque cuando termina la vida de Calvino empieza la vida de Arminio, más o menos en 1563 por ahí. Al principio Arminio recoge las ideas de Calvino, pero luego las reformula y aparece una posición opuesta a la de Calvino, ¿no? Y a lo largo de los siglos esa controversia teológica ha ido, manteniéndose, incluso con cierta hostilidad mutua entre ambas partes. Hay unos que dicen: yo soy calvinista, y desprecian a los arminianos, y los arminianos dicen: yo soy arminiano, y desprecian a los calvinistas. Como si estas dos posturas fueran mutuamente excluyentes. Pero ese es un error terrible. Yo por eso no me declaro ni calvinista ni arminiano. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no los trata como posturas mutuamente excluyentes, sino como complementarias. Son las dos caras de una misma moneda. La perspectiva divina, aquella que Dios conoce, y la perspectiva humana, aquella en la cual se apela a nuestro libre albedrío y a nuestra voluntad para
decidir si creemos o no creemos en Jesús, si le seguimos o no le seguimos. Nosotros no sabemos la perspectiva divina. Estamos instruidos teológicamente por parte del Señor y las Escrituras de qué es lo que Dios ha decidido en su soberanía. Pero no conocemos esas decisiones. Sabemos que hay elegidos, pero no sabemos quiénes. Por lo tanto, en la esfera de la exhortación cristiana y del evangelismo tenemos que ser más arminianos en ese aspecto, porque estamos apelando a la voluntad humana. Ya en la parte teológica sí podemos ser calvinistas, en el sentido de que la Biblia con toda claridad habla de esas cosas. Pero aquí vemos en este pasaje, y hay muchos otros que ya hemos visto en domingos pasados, en los cuales Jesús mezcla las dos perspectivas en un solo discurso. ¿Por qué? Porque es necesario. Dios quiere que sepamos qué es lo que está haciendo Él, pero los detalles no los conocemos, y que nos exhorte y apele a nuestra voluntad. Por eso he puesto la parte verde, la parte calvinista, por así decirlo, la parte de la perspectiva divina, y la parte amarilla, la parte de la perspectiva humana. Por eso el pasaje empieza diciendo: yo soy la vid verdadera, habla de Jesús, y mi Padre es el labrador. Fíjense qué interesante. Quiero, para poder solamente esta primera parte entenderla mejor, vamos a pasar al siguiente verso y luego seguiremos analizando el pasaje anterior. Aquí en 1 Corintios, Pablo mismo nos va a dar una idea de este ejercicio de labranza por parte de Dios. ¿Cómo es que Dios es el labrador? ¿Y eso qué implica? ¿Y qué debemos entender de eso? Veamos lo que dice aquí. 1 Corintios, capítulo 3, verso del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Apolos era un colaborador del ministerio. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Está hablando de la iglesia de Corinto. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice: yo planté, Apolos regó. Es decir, él fundó la iglesia de Corinto y Apolos contribuyó regando, espiritualmente hablando, a que esa iglesia se mantuviera espiritualmente. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. No dice que fue Pablo ni fue Apolos. No es solo el único pasaje que dice esto, hasta Jesús mismo lo dijo, en el capítulo 4 de Juan. El crecimiento lo dio Dios. Fíjate lo que dice luego. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, fíjate, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí el Señor juzgará nuestras buenas o malas intenciones, nuestro servicio al Señor bueno o malo. Los colaboradores bueno, todos los creyentes, por supuesto, pero los colaboradores tienen una responsabilidad aún mayor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué significa esto? Ningún líder, pastor de cualquier iglesia puede jamás arrogarse que los frutos o el crecimiento de su iglesia son por parte suya. Así de simple. Es el Señor que lo hace. No es el liderazgo espiritual el que garantiza de que la iglesia crezca. A veces uno dice: uy, esa iglesia que bien que crece, y será pues un fenómeno, el pastor o los líderes son unos tigres. Y no necesariamente es el caso. Seguramente hay personas allí orando en esa iglesia que son las que en su petición a Dios es que logran que Dios pueda corresponder a esas oraciones y esa iglesia crezca, porque Dios siempre va a hacer su voluntad también alfombrado de las oraciones de sus hijos. Y va a través de esas oraciones va a lograr eso, pero no es una cosa que pueda arrogarse los líderes. Por supuesto, es importante su labor y tiene que ser una labor buena para el Señor en el señorío de Jesús hecha, pero no va a garantizar de que eso garantiza el fruto. El fruto lo da Dios, el crecimiento lo da Dios. Bien, visto eso, volvemos al verso anterior
Y vemos, ahora ya entendemos qué significa eso de que Dios mismo, Dios Padre, es el labrador de la iglesia. Él es el que cuida, el que va a usar esos pámpanos, tratarlos para que den más fruto. Dice que son limpiados por la palabra, dice el Señor. Mi propia palabra, mis enseñanzas ya los han limpiado. Ahora bien, ¿a quiénes se está refiriendo Jesús en este pasaje? ¿Se refiere solamente a los que han nacido de nuevo? ¿Se refiere a todo el mundo? ¿O se refiere a los profesantes que en Cristo? ¿A cuál de los tres? Por todo el contexto vemos que se refiere a los profesantes en Cristo. No está diciendo ya los que ya son mis ovejas, pues no tengo que decirles nada porque yo ya sé que ellos van a hacer y van a permanecer en mí hasta el final. No está diciendo eso en ningún momento. Entonces vemos que hay un grupo que es a aquellos que profesan. Recuerden que a los que estaban oyendo en ese momento, los discípulos de Jesús, había un Tomás que dudaba mucho, un dubitativo. Él veía las maravillas de Jesús y participó incluso con los discípulos, pero él tenía sus dudas. Y cuando resucita Jesús, después de su incredulidad, de que no creía que realmente había resucitado, y cuando ve a Jesús dice, Señor mío y Dios mío, ahora creo en ti. ¿No? Ahí recién creyó. O sea que ahí los que estaban ahí oyendo tenían sus cositas. Y ahí estaba Judas también. También estaba Judas. Y también estaba predicando para Judas. Aunque ya Jesús sabía de qué pie cojaba Judas y qué iba a ser al final, sin embargo, Dios ya sabía quién era Judas. Y Judas no era alguien que al final no permaneció y al final fue echado en el fuego, efectivamente. ¿Por qué Tomás sí permaneció y Judas no? Porque efectivamente Tomás era una de sus ovejas y al final él permanece, cree y lleva fruto. Él fue como misionero al norte de Irán e incluso se dice que llegó hasta la India para predicar el Evangelio. O sea que evidentemente Dios fructificó en Tomás, pero en Judas no. Vemos que en Judas no pasa eso, él no cree finalmente, él siempre dudó y nunca creyó en Jesús y por lo tanto no permaneció. ¿Y qué pasó? El que no lleva fruto lo quitará. Y luego dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Claro y contundente. El que no permanece en Cristo va a perder su alma. Ahora bien, ¿qué significa permanecer en Cristo? Ya hemos visto a qué público se refiere. Pero, ¿qué significa? Porque ahí el meollo del asunto es cómo permanecemos en Cristo. ¿Permanezco yo en Cristo o no permanezco yo en Cristo? Porque yo sé que voy a tener dos destinos. Si permanezco en Cristo, tengo la salvación prometida. Pero si no permanezco en Cristo, tengo la perdición. Seré perdido como ese pámpano. Es decir, aquí lo que está diciendo es que en la iglesia profesante, recordemos, la iglesia profesante no es lo mismo que la persona que ha nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, que ha recibido a Jesús en su corazón y ha creído en Él de todo corazón. Ese es el que nace de nuevo. Y ese es el que va a tener al Espíritu Santo. Al estar conectado con Jesús, tiene al Espíritu Santo y por eso tiene la savia de la vid para poder producir fruto. Sin la savia de la vid no hay fruto, no puede producir fruto. Tiene que estar conectado a Cristo, y al estar conectado a Cristo por haberlo recibido, tiene al Espíritu Santo. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Y va a producir fruto, porque el Espíritu va a producir frutos. ¿Recuerdan el verso de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos. Ahora alguien podría decir, ¿no serán los frutos que se refiere también a ganar almas para Cristo? Es una parte de los frutos, evidentemente, porque
Tú puedes verdaderamente, como creyente, pues colaborar con Dios para que eso suceda, pero no necesariamente va a ser que el ganar una alma para Cristo sea un signo de que la persona que ha predicado el Evangelio sea salva siquiera, o sea nacido de nuevo. Hay casos de personas que profesan creer en Cristo, tienen un ministerio en una iglesia cristiana, predican lo que ellos saben del Evangelio y el Espíritu Santo toca en el corazón de la determinada persona de tal manera que esa persona se convierte. Pero eso no fue por el predicador, eso fue por el Espíritu Santo que tocó a esa persona usando las palabras. ¿Se dan cuenta? Dios honra su palabra y quien sea que la diga puede hacer que produzca frutos. Y no necesariamente el sujeto es el causante de esa salvación. Recuerdan la historia de Templeton y de Billy Graham. Ambos en los años 50 eran grandes evangelistas. Vemos que Billy Graham llegó hasta el final, pero Templeton no. Se fue apartando, al final se hizo ateo, escribió un libro que se llamaba Adiós, adiós. Se despedía de Dios. Y sin embargo, ¿cuántas almas habrá ganado este hombre para Cristo? ¿Se dan cuenta que no necesariamente las cosas son como parecen? Entonces los frutos del Espíritu Santo no se está refiriendo necesariamente a eso, sino se está refiriendo básicamente al fruto del Espíritu Santo que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Recuerden, Gálatas 5, 22 y 23, ahí lo está diciendo. Esos son los frutos. Pero vamos a ver, ¿cómo permanecemos en Jesús? ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer yo para permanecer en Cristo? Ahí va el meollo del asunto, lo que queremos entender del capítulo 15 de Juan, de este discurso que lo estamos viendo aquí. A ver, ¿qué es? Vamos a ver dos pasajes, uno de Pablo y otro de Juan. Recuerden que Juan el apóstol, el que escribe este evangelio, entendía lo que Jesús decía. Y como entendía lo que Jesús decía, él va a desarrollar en su epístola, en su primera epístola, muchas de estas ideas vertidas por Jesús, tal como él las ha entendido. O sea que lo que él entiende, Juan, nos da una pista verdadera del entendimiento correcto o la exégesis correcta de este pasaje. Vamos aquí. Perdón. Era aquí, me estaba saltando el pasaje de Romanos, capítulo 11, versos 17 al 24. ¿Qué dice aquí? Fíjense cómo hace una alegoría parecida a la de Jesús en el capítulo 15. En ese capítulo Jesús dice que Él es la vid y los pámpanos son aquellos que profesan creer en Cristo. Y aquí lo va a hablar Pablo hablando de Israel, el Israel carnal y el pueblo de Dios, de los gentiles que creen en Cristo, como un olivo. Un olivo, una planta, al parecido a la vid, pero en este caso es un árbol, que representa al Israel espiritual. No al Israel de la carne, ojo, al Israel espiritual. Pero él dice que naturalmente los que tendrían que estar ahí en ese olivo natural serían precisamente los judíos del pueblo de Israel. Pero por su incredulidad no están allí, salvo unos pocos que son judíos, porque recuerden que todos los apóstoles eran judíos. Hay un remanente que sí está injertado en ese olivo, pero en ese olivo pueden injertarse también personas de distintas culturas del planeta, lo que llaman gentiles. Gentiles eran los no judíos. Y bueno, aquí vemos Pablo escribiendo a los romanos, donde una iglesia donde habían judíos y gentiles, les tiene que explicar en qué consiste esto, ¿no? ¿Qué consiste esto? Dice, los creyentes están injertados. Unos son olivo natural, porque son judíos, vienen del mismo pueblo de Israel, pero otros no, otros son olivo silvestre injertado en el olivo natural del pueblo de Israel, que son aquellos gentiles que han creído en Jesús y lo han recibido en su corazón, y están injertados. Pero ¿por qué permanecen en el árbol de este olivo? A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que permanezcan allí? ¿Y por qué son unos injertados y por qué otros son retirados del árbol? Igual que en el olivo. Aquí lo dice. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice, pues si algunas de las ramas, refiriéndose a ese olivo, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, el gentil, el que no es judío,
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Bien, ¿por qué están fuera desgajadas? Dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ya, ahí tenemos la primera pista. ¡Pum! ¿Qué es lo que hace que permanezcas en Cristo? ¿Sabes qué es? Que creas en Él de todo corazón, que Él es Señor, que Él es Dios y que Él es tu Salvador, que murió por tus pecados. Para empezar, para poder permanecer en Cristo, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Tú puedes decir que eres cristiano y ir por ahí preguntando a los cristianos que eres, incluso participar en un ministerio cristiano, ser muy fiel a una determinada iglesia, a esta o a cualquier otra. Pero si no has creído de corazón en Jesús y has recibido a Jesús en tu corazón y no has nacido de nuevo, tú no estás permaneciendo en Cristo. De nada sirve incluso tus conocimientos teológicos, eres un señorón, un gran predicador, en fin, no importa las ínfulas que puedas tener al respecto. Si de corazón no creíste en Jesús, de partida, tú no estás injertado en ese olivo natural del Israel espiritual, ni tampoco, obviamente, en la otra ilustración, eres un pámpano injertado fructificante, en el olivo, en la vid de Jesucristo. En ninguna de las dos alegorías vas a poder estar incorporado. La clave principal para que pueda ser desgajado precisamente es aquella persona que pretendía creer en Jesús, decía que creía en Jesús, que tenía cierta trayectoria como creyente, pero al final demuestra pues que la verdad nunca quiso creer, nunca se lo tomó en serio. Y claro, como no se lo tomó en serio, así como Judas, andaba con ellos, iba incluso con los apóstoles y hacían los milagros y las cosas que decían que hacían, pero un buen día se cansó, como natural, y bueno, dijo, hasta aquí nomás. Yo varias veces les he comentado el caso de Karl Marx, ¿no? ¿Recuerdan? Este filósofo alemán, muy conocido por fundar una ideología llamada marxismo. Y Engels también, ¿no? También fue colaborador en el Manifiesto Comunista de 1848. Pero ambos eran creyentes muy devotos. Y uno se pregunta, ¿cómo? No, yo sabía que yo eran ateos. No, señor. Eran creyentes muy devotos. El mismo Marx escribió unos poemas bastante escalofriantes y decía, mi alma otrora fiel a Dios, ahora sé que está preparada para el infierno. Eso lo decía Marx. ¿Cómo había girado de haber escrito cosas tan bonitas sobre Cristo a esto? Y Engels también era un hombre que tenía un corazón y escribió unas cosas maravillosas que te hacen, se te caen las lágrimas de las cosas que escribía Engels. Tendría que, si un día te lo paso para que tú leas esas cosas que escribió sobre Cristo, y es maravilloso. Y sin embargo acabó en el mismo lugar que Marx. Ambos dejaron de creer en Dios, se convirtieron en ateos, se fueron al mundo y ya está. Y hoy son famosos como fundadores de esta ideología, que es una ideología atea. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pueden ser profesantes por un tiempo y luego olvidarse del asunto? O este predicador evangelista junto a Billy Graham, ¿no? Templeton, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Porque nunca creyeron de verdad. Y llegará el momento en que el labrador dirá, hasta aquí nomás. Has tenido la oportunidad, pero no quisiste creer en Cristo. Nunca me recibiste en tu corazón. Pues llega el momento en que sabes que se acabó tu tiempo. Y ese pámpano sale fuera. No lleva fruto. No hay fruto del Espíritu Santo porque no hay la savia, no se ha conectado a Dios. Recuerden que lo primero que va a suceder cuando la persona recibe a Cristo es que el Espíritu Santo va a ser morada en la persona, no con la persona, sino dentro de la persona. ¿Recuerdan esa imagen del templo, del Shekinah, esa luz divina que había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo del corazón de cada creyente también hay esa Shekinah, esa luz divina. Y es el Espíritu Santo que está en el creyente. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer que produzca frutos. Pero si la persona nunca le recibió, por muy profesante, por muy buen predicador, por muy buen teólogo que sea, por mucho que se precie ser un gran religioso de cualquier X religión cristiana,
no le va a servir de nada. Y llegará el momento en que, quién sabe, morirá en su autoengaño o simplemente se partirá el mundo tarde o temprano. Y cuando llegue, incluso el que se ha autoengañado hasta el final y llegue a la presencia de Cristo, el Señor le dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Oh, Señor, pero dice Jesús también en otra parte, pero en nuestras plazas enseñaste, estábamos muy cerca a ti. Sí, pero siempre estabas tú muy cerca, pero nunca quisiste recibirme en tu corazón. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyeres mi voz y abrieres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Y eso le decía a creyentes profesantes de la iglesia de la Odisea. No estaba diciendo a los incrédulos del mundo, les estaba diciendo a la gente que participaba en una obra cristiana. Y a ellos le dice: oye, no me has abierto la puerta, estoy tocando y te haces el remolón y no quieres abrirme la puerta. De nada te va a servir que aparentes ser un gran cristiano, Cuidado. Si no me has recibido, todo eso es basura, no te va a servir de nada. Cuando llegues a mi presencia, yo te voy a tener que decir: lo siento mucho, no te conozco, nunca me recibiste, nunca pudiste tener una comunión contigo. Fuiste un profesante más de esos muchos que hay en el mundo. Profesas a Cristo, pero no crees de verdad en Cristo. Esa es una gran diferencia. Bien, vamos a terminar el pasaje y continuamos al otro. Dice: no te ensorbezcas si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Interesante, ¿no? Otra vez la palabra permanecer. ¿Se dan cuenta? Permanecer en Cristo, permanecer en esa bondad. ¿Ven cómo articulamos las cosas aquí? ¿Y cómo? Precisamente creyendo en Jesús de verdad. Dice: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, si no permaneces, serás cortado. Si no has llegado a recibir de verdad a Jesús, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, al final vas a ser cortado. Lo siento mucho. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice: y aún ellos, esos los que están incrédulos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pues vemos, entonces, ¿qué es lo que hace que no permanezcamos en Jesús? La incredulidad. ¿Y qué es lo que hace que permanezcamos en Jesús? El haberle recibido en nuestro corazón, creer de verdad en Él. Así de simple. Por supuesto hay más cosas, no digo que sea todo, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo lo entendió Juan en su primera epístola. Capítulo 2, verso 18 al 23. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora observen lo que dice aquí, muy, muy interesante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, estaban ahí entre los cristianos, como siervos de Dios, como ministros religiosos. Estaban y al mismo tiempo no estaban. Estaban aparentemente. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubiesen sido de verdad, habrían permanecido con nosotros. Claro, ¿no? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿No recuerdan cuando a veces se decía Pablo, cuando avisaba sus viajes misioneros, decía: tengo peligros por naufragios, persecuciones y de los falsos hermanos? Porque ya entonces habían falsos hermanos y Pablo se daba cuenta de que habían falsos hermanos. Hermanos que no están para promover la obra, sino más bien para ponerle zancadillas. Entonces, eso
Hay un discernimiento espiritual para poder detectarlo, pero hay otros que pasan desapercibidos muy bien, son muy bien camuflados, aparentes creyentes, pero ahí están. Pero tarde o temprano, va a salir la cara verdadera. Tarde o temprano van a salir por la tangente y va a manifestarse de que nunca fueron de Cristo. Tarde o temprano. Y si algún muere en ese autoengaño, como les decía antes, bueno, ahí recién tendrá su sorpresa cuando se encuentre con Jesús. Pero hay otros que ya no llegan al autoengaño porque dentro de su propio tiempo de profesión en la fe en Cristo, terminan partiendo hacia el mundo y dejando a Cristo sin ningún escrúpulo ni problema. Incluso algunos convirtiéndose en enemigos de Cristo. Bien, ¿qué dice luego? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué significa eso? Al Espíritu Santo. Es lo que determina que tú eres un hijo de Dios. ¿Recuerdan el capítulo 8 de Romanos? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Recuerdan eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la unción del Santo, es la que va efectivamente hacer que produzcamos frutos, porque eso es lo que nos mantiene el vínculo con Cristo. Estamos recibiendo la savia de Dios, que es la unción del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas, no os he escrito si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso me hace recordar al monofisismo que se puso muy de moda a partir de los siglos III en adelante, en el norte de África, toda la zona Oriente Medio. Y eran decían que Jesús no se había manifestado en carne, que era solamente ese espíritu. Y esa cristología deforme, cuando la cristología falla, falla todo. Ya todo se vino abajo. Si falla el cimiento, todo se vino abajo. Y claro, cuando surgió el Islam, pues lo desapareció por completo, porque ya esa gente no pudo resistirse ante el embate del Islam en el siglo VII, porque los barrió por completo. Mala teología, predisposición abierta hacia el mundo, ¡plum!, derrumbe de la fe cristiana y otra religión lo viene a sepultar. Por cierto, hoy en día en Europa está pasando algo muy parecido a lo del monofisismo del siglo VII. Cuidado, lo que pasó en el siglo VII en el norte de África y principalmente en Oriente Medio nos puede pasar a nosotros, y estamos ahí en el camino hacia esa dirección. Y ya no hace falta ser muy adivino, ni erudito, ni de presagios. No, se ve muy claro. Estamos yéndonos a ese hoyo. Por eso la iglesia tiene que levantarse. Si la iglesia no aparece en escena, pues todo se viene abajo. Y vemos que las iglesias no están precisamente creciendo, sino más bien decreciendo. Y eso es muy preocupante. Lo que pasó en el siglo VII puede pasar aquí en el siglo XXI. Bien, vamos a ver qué continúa Juan en su discurso. Dice primera de Juan, ¿Estoy repitiendo el mismo? Soy Juan. Este es primero de Juan y este es Juan, ya. Bien, estamos hablando a partir del verso 8 al 11 del capítulo 15. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo redondea el Señor estas palabras? Dice, si permanecéis en mí, ya sabéis cómo, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, guardo la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la promesa, que el Señor va a colaborar con nosotros y que podemos pedirle al Padre, según su voluntad, todas aquellas cosas que podamos necesitar o pedir o clamar, y el Señor lo hará. Nos dará ese poder. El poder de Dios está asociado al creyente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjense cómo nos dice que el amor de Cristo por nosotros es tan perfecto, puro y precioso como el amor del Padre por el Hijo. Increíble. Y no lo merecemos. Permaneced en mi amor. Esa es su exhortación. Ya sabemos cómo permanecer en Cristo.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí te lo estoy diciendo clarísimo, ¿no? Aquí no hay duda alguna. Permanece en mis mandamientos. No solamente que creas en mí, sino que la palabra que has oído de mí, la pongas por obra. Porque si oyes mi palabra y no la pones por obra, pues en menudo problema estamos. Tienes que ponerla por obra. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y luego termina, en esta última parte, en el verso 2 al 17, diciendo, fíjense cómo dice el mandamiento, ¿no? Aquí lo define todavía. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. No está diciendo que te muerdas unos a otros, que le jales el pelo a los otros, no. Que os améis unos a otros. Es el gran mandamiento. No lo está diciendo aquí por primera vez, Hemos visto, ¿no? En otros pasajes, en los domingos anteriores, que el Señor lo ha estado diciendo más de una vez. Incluso había una prédica en que veíamos bastantes pasajes sobre esto, sobre el amor del creyente mutuo a sus hermanos en la fe. Eso es algo importantísimo. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vaya que lo hizo Jesús. Puso la vida por sus amigos, literalmente. Fue a la cruz, padeció la tortura, que fue terrible, los latigazos que tenían puntas de hueso en cada látigo y desgarraba la piel, los músculos, probablemente hasta se le veía el hueso de la espalda. Y lo escupieron, lo bofetearon, lo golpearon con varas, le pusieron una corona de espinas, lo arrastraron. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Y ese mismo amor es el mismo amor que Dios nos pide a nosotros por nuestros hermanos. Que seas capaz de morir por tus amigos, dice. Luego dice, vosotros sois mis amigos, lo he puesto todavía subrayado, como diciendo, sobre énfasis el énfasis. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primero cree en Jesús y haz lo que Él te dice. Y una de las cosas que Él nos dice es precisamente que nos amemos unos a otros. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Algo que a un siervo no tienes por qué darle explicaciones. Sin embargo, Jesús a sus discípulos sí les da explicaciones. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Interesante, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí vemos muy calvinista la cosa, ¿no es verdad? Porque está hablando de la perspectiva divina. Es la perspectiva divina la que está mencionada aquí. Por lo tanto está hablando, ¿qué es lo que Dios ya sabe sobre nosotros? Él dice, yo, Jesús, os he elegido. Y por lo tanto sé que los tengo en mi mano. Pero también tengo que entrar en la perspectiva humana y decirles, pero los voy a exhortar. Porque yo no voy a dar por supuesto vuestra permanencia hasta el fin. Como dice el Señor en otra parte, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo tengo que poner tu voluntad al servicio de la obediencia a Cristo. Y no puedo simplemente asumir, bueno, tú perseverarás hasta el fin. Jesús no dice eso. Les insta precisamente a que permanezcan, a que no sean cristianos profesantes meramente, sino que sean cristianos de verdad, que han recibido a Jesús en su corazón, que creen de verdad en Cristo, que han recibido al Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo ya está produciendo frutos en su vida. Eso es lo que se espera que tenga el creyente. Eso es lo que pide Jesús. Que no te quedes en eso. Por eso habla en términos de la perspectiva humana y nos exhorta a permanecer en Él. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, nuevamente lo dice al final, que os améis unos a otros. Sobre énfasis. Una machacada y otra vez. El Señor otra vez insiste.
Lo principal es el amor de los creyentes unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, dice en otro pasaje. ¿Ven lo importante? En conclusión, ¿qué quiso decir el Señor en Juan capítulo 15, en esta primera parte? Nos está diciendo, está exhortando a cada creyente profesante del mundo a que no se quede con solo profesar de Cristo, sino a que reciba a Jesús en tu corazón. Tienes que tener hacerte esa pregunta: ¿le he recibido en mi corazón? ¿O estoy especulando todavía, creyendo que soy y no soy? ¿Creíste de verdad? ¿Le has dejado pasar? ¿Le has abierto la puerta? ¿O todavía Él sigue tocando y tú te haces el desentendido? ¿Y crees que ya con esa profesión y ese barniz de cristianismo ya estás cumpliendo con Dios? No te autoengañes. Asegúrate, y eso lo repito muchas veces, de recibir a Cristo en tu corazón, para que verdaderamente seas nacido de nuevo y el Espíritu Santo pueda producir fruto y puedas permanecer hasta el final. Y no seas como esos que dice Juan: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Qué triste, ¿no? Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios paciente y benevolente para con nosotros. Y Señor, nos instas a que verdaderamente todo aquel que profesa a Cristo no se quede con una sola profesión, sino que diga: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero que Él entre a mi vida, que yo pueda nacer de nuevo y el Espíritu Santo pueda hacer morada en mi corazón para producir fruto y para permanecer para vida eterna. Te pido, Dios, que si hay personas aquí en esta sala, en estos momentos, que están en esa situación, te pido que toques su corazón de una manera poderosa para que puedan decidir lo que hay que decidir, que es recibir a Jesús, creer en Él de todo corazón. Te pedimos, oh Dios, que no se queden simplemente con estas palabras y se vayan a su casa tranquilos, sino que verdaderamente se aseguren de que verdaderamente le han abierto las puertas a Jesús para que more en su corazón y para que puedan tener vida eterna y permanecer hasta el fin. Te damos gracias, oh Dios, por ellos. Te pido que tú los bendigas y que fructifique tu palabra en sus corazones y en la de todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.